El anuncio del nacimiento de Sansón tuvo lugar a principios de la opresión de los filisteos sobre Israel. Y nace en el año 1170 a.C. Fue el único de los jueces, escogido desde antes que naciera, y su nacimiento fue anunciado por el ángel de Jehová. Su padre era de Sora, de la tribu de Dan, y se llamaba Manoa. El nombre de su madre no quedó registrado, pero al igual que Sara, Rebeca y Raquel, también era estéril. Tal parece que a Jehová le gustaba guardar las matrices para que dieran lo mejor. Este hijo que nacería, sería dedicado para los servicios de Dios, o como se le llamaba en esos tiempos, sería nazareo. No se debe confundir nazareo con nazareno, calificativo que se le dio a Jesús, ya que nazareo es una condición y nazareno indica que es oriundo de Nazaret. Estas instrucciones fueron dadas por el mismo ángel de Jehová, y ser nazareo implicaba que jamás podría tomar sidras ni vinos, ni pasar navajas sobre su cabello, entre otras cosas. El anuncio de su nacimiento implicó la presencia del ángel de Jehová, el cual indicó a sus padres que debían guardarse de tomar vino y de comer cosas inmundas, para poder concebir al niño en condiciones fuera de toda inmundicia. Esto nos refleja que Dios quería resguardarlo desde vientre materno. Manoa, su padre, quiso agradar al portador de la noticia, creyendo que era algún profeta, venido de otra ciudad, desconociendo que se trataba del mismo ángel de Dios. Manoa, agradecido de la noticia, le ofreció un cabrito, mas el ángel le dijo que si quería dar alguna ofrenda, se la diera a Jehová en holocausto. Y Manoa, por supuesto, así lo hizo. Y cuando las llamas del sacrificio se elevaban, entonces el ángel flotó sobre las llamas, y subió hasta desaparecer de la vista de Manoa y su mujer, y fue allí, donde supieron, que estuvieron delante del ángel de Jehová. Manoa se asustó tanto, que le dijo a su mujer, que morirían por haber visto al ángel de Jehová. La gente en esa época, temía de la presencia de Dios, ya que, en varias ocasiones, el mismo Jehová decía que no había hombre que le viera y viviera para contarlo. Pero a lo que Dios se refiere, es a su propio rostro, no el de sus ángeles. De hecho, su propia mujer le dice que, si fuera la voluntad de Dios el querer matarlos, no le hubiera dado ese anuncio, y menos aceptado su ofrenda. Nació el niño, y fue llamado Sansón, y mientras el niño crecía, los filisteos seguían oprimiendo a Israel, ya que Dios los había entregado en sus manos, a causa de sus pecados. Los filisteos estaban constituidos en 5 ciudades, que según Jueces 3:1-3, nunca fueron tomadas por los israelitas. Y los filisteos fueron una de las espinas más grandes que hayan acosado a Israel por muchos años, ya que estaban en medio de ella, y Sansón vino a ser uno de sus grandes enemigos. La historia de este personaje como juez es muy distinta a la de los otros jueces, aunque en lo particular, Sansón no representó a un profeta de Dios como tal. Sus luchas fueron en solitario, nunca tuvo ejércitos bajo su mando, pero pudo haber sido parte también de las coaliciones hebreas contra los filisteos, aunque en la Biblia no se mencione. Sansón juzgó al mismo tiempo que Jefté, aunque este último solo juzgó por 6 años. También fue contemporáneo con el profeta Samuel, pero juzgó a Israel 20 años antes que Samuel fuera juez de Israel. Fue descendiente de la tribu de Dan, en una época donde el periodo de estos personajes usados por Dios para librar a su pueblo de las grandes opresiones, estaba casi por finalizar. A pesar de que Sansón fue nazareo, y muchos sabemos cuáles son los hábitos de un nazareo, tal parece que para Sansón el celibato no estaba incluido, ya que le gustaban mucho las mujeres, y su antojo siempre estuvo hacia las del bando enemigo, las filisteas. Pero no nos adelantemos a criticar, ya que también así pensaron sus padres, desconociendo que todo esto venía de parte de Dios, como lo dice en Jueces 14:4. Sansón sería uno de los jueces más jóvenes jamás mencionado, y también uno de los más jóvenes en morir, ya que su vida no llegó a los 40 años. Su primer pretendiente la consiguió en Timnat, quien estaba bajo el dominio de los filisteos. Recordemos que Timnat es una porción de las tierras de Efraín. Esta ciudad
también nos trae como recuerdo la aventura de Judá y Tamar, cuando Judá se acostó con su nuera, creyendo que era una ramera. Timnat también fue la tierra cedida a Josué, hacían unos 300 años atrás como su heredad, y allí estaban enterrados sus huesos. Sansón, siendo apenas un joven, quizás de unos 17 años, en una de sus visitas a Timnat le agradó una de las mujeres de la región, de la cual desconocemos su nombre. Pero como era aún muy joven, necesitaba de la autorización de sus padres para pedir su mano. Por supuesto, que al principio, sus padres no estaban de acuerdo con que su hijo se casara con una filistea. A pesar de su corta edad, Sansón había desarrollado una gran musculatura, esto gracias al poder que Jehová había depositado en él. De una u otra forma, Sansón convenció a sus padres, e hizo que los acompañara hasta Timnat para pedir la mano de su chica, pero cuando iban en camino a Timnat pasó algo inesperado. Y Sansón descendió con su padre, y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahora bien, si analizamos este caso, la Biblia nos dice que ni sus padres se dieron cuenta que había despedazado al león. ¿Cómo pudo pasar esto? Podemos suponer que sus padres se le habían adelantado en su camino, y Sansón había quedado muy atrás, o, al contrario, que Sansón les hubiera tomado la delantera. Pero en el total de los casos, el asunto es que no iban juntos. Si tú despedazas un animal con tus propias manos, lo más lógico es que te salpiques tus vestimentas de la sangre del animal, pero al parecer, no le cayó ni una gota, ya que sus padres, por lo menos se hubieran dado cuenta de que algo le había pasado a su hijo en el camino. Otra cosa bien rara, es que a lo largo de la historia bíblica, jamás habíamos escuchado hablar de animales salvajes en esas zonas de Medio Oriente, y sobre todo, si hablamos de leones y osos. Pero la historia nos confirma, que sí, existieron leones por el Oriente Medio, siguiendo hasta la India, pero no eran tan comunes. Lo cierto del caso es que, en esa época, no era raro conseguirse leones en esas regiones. Luego de haber pedido la mano de su pretendida, regresaron a sus tierras. Al cabo de unos días, volvió a Timnat para tomar a su mujer y celebrar el matrimonio. En esos tiempos, esa celebración duraba hasta 7 días, y se convidaban 30 jóvenes para compartir con los novios durante esos 7 días de fiesta. Pero cuando venían bajando a Timnat, Sansón se desvió un poco del camino para ver el cuerpo del león muerto. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas, y un panal de miel. Tomar de los restos de un animal muerto, para comerlo, eso es una locura, pues, para ese tiempo, ese animal tenía que estar en completo estado de descomposición y putrefacción. A menos que haya pasado un tiempo bastante considerable. Pero la Biblia dice después de algunos días, no dice de meses. Pero en la historia de la Biblia, casi nunca se habla de meses, siempre se usa el término día, así sea para referirse a meses. Por ejemplo, cuando se dice, y pasaron muchos días, puede referirse a meses, inclusive años. En este caso, vamos a pensar que había pasado el tiempo suficiente para que de esos restos solo quedaran los huesos ya secos. El primer día de la fiesta, Sansón propuso una adivinanza a los 30 jóvenes invitados a la fiesta, y ellos aceptaron. Si los 30 filisteos declaraban bien la adivinanza, Sansón tendría que pagar con 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta a los filisteos. Pero si no lo adivinaban, entonces serían ellos quienes les darían a Sansón esos 60 trajes. Los filisteos tenían los 7 días para conseguir la respuesta. La adivinanza era la siguiente. Entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días.
Los filisteos tuvieron 3 días averiguando sobre el asunto, pero nada que dieron con la respuesta al enigma. Se trataba del caso del león y lo del panel de miel. ¿Qué les parece la adivinanza? Y la pregunta es, ¿quién sería capaz de decir lo que Sansón quería escuchar, cuando eso ni siquiera era un enigma? Resulta que ese evento era un hecho aislado, solamente él sabía a lo que se refería. Nadie lo vio tomando el panel de miel del cuerpo del león, ni siquiera sus padres. Lógicamente, que los filisteos jamás podrían escudriñar ese enigma. Y cuando pasaron 3 días, y no pudiendo dar con el asunto, comenzaron a acosar a la novia de Sansón para que ésta les declarase la respuesta, quien se ofreció para ayudarles, pero sin garantizar nada. La mujer de Sansón tuvo 3 días intentando sacarle la respuesta al hombre musculoso, pero éste se negaba a declarárselo ya que sabía que los filisteos la acosaban para descubrirlo. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Aunque en el contexto, dice que la mujer lloró ante Sansón por 7 días, esto no tiene sentido, ya que los primeros 3 días, ella no le había tomado importancia al asunto. Así que no había razón para llorar. El caso se complica es al cabo de los 3 días, cuando sus paisanos la comienzan a acosar para que les averigüe el asunto. Llegado el 7º día, temprano en la mañana, ellos, al ver que la mujer no les proporcionaba ninguna ayuda, la amenazaron con quemarla a ella y a su familia. Vaya clases y amigos los filisteos, que por no pagar unos vestidos, eran capaces de matar a toda una familia, y eso que eran los invitados de honor. Por supuesto que esto, puso a la mujer de Sansón entre la espada y la pared, y comenzó a presionar a Sansón todo ese día para que le declarase la respuesta. Faltando pocas horas para la comelona, Sansón cede ante ella. Ese día, antes de ponerse el sol, los 30 filisteos declararon a Sansón la respuesta. ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Por supuesto que Sansón no tuvo dudas que su mujer lo había declarado, y se los reprochó en su cara y se enojó mucho. Pues, Sansón no tenía esos trajes para entregárselos a los filisteos. Así que bien temprano, bajó hasta una ciudad llamada Ascalón, y mató a 30 filisteos y les robó sus trajes de lino y de fiesta, y se las entregó a los 30 invitados. Y se devolvió a casa de sus padres, y dejó abandonada a su mujer, la cual fue entregada por esposa a un amigo suyo, cuyo nombre se desconoce. Tiempo después, Sansón quiso regresar a la casa de su prometida, y llegó con un regalo, un cabrito. Pero mayor sorpresa cuando su suegro le dijo que ya se la había entregado a un amigo suyo, y esto le cayó como un balde de agua helada. Entonces el padre de la mujer, enseguida le ofreció su otra hija, la menor, pero Sansón no aceptó, y en su lugar hizo estragos con las siembras de los filisteos, usando 300 zorras, las cuales amarró cola con cola, y entre las colas colocó una antorcha encendida, y la soltó en los campos filisteos, causando grandes incendios y destrozos. Por supuesto que esto no agradó a los filisteos, y cuando supieron lo que había pasado, tomaron represalias contra el timnateo y su hija, y los quemaron. Esto también le causó indignación a Sansón, y comenzó a matar filisteos a diestra y siniestra, y huyó hacia las tierras de Judá, y habitó en una cueva en Etam. Los filisteos fueron tras él, y acamparon en tierras de Judá. Los judíos, al verse sometidos por la presencia de los filisteos, buscaron atrapar ellos mismos a Sansón, y entregarlo, para evitar que los filisteos le causaran daño a su ciudad. Y se llegaron hasta la cueva donde estaba Sansón. Este se entregó a los 3000 judíos que habían llegado hasta la cueva, pero con la condición de que no lo fueran a matar. Ellos le prometieron que solo lo amarrarían y los entregarían a los filisteos. Sansón sabía que no podía pelear en contra de sus hermanos los judíos, pero tenía preparada su estrategia. Cuando los judíos lo entregaron a los filisteos, rompió sus cuerdas que lo mantenían atado, y tomando la quijada de un asno, hizo estragos y mató a 1000 de ellos. Ya habíamos visto antes algo parecido, con Samgar, que hacían unos cuantos años atrás, mató a 600 filisteos él solo, con una aguijada para bueyes.
No debemos confundir aguijada con una quijada, ya que aguijada es una vara con un aguijón, usada para alentar a los bueyes, y una quijada es una parte de los huesos de la cabeza, donde se ubica la dentadura, en este caso la de un burro. Sansón continuó matando filisteos, en emboscadas, solo, y con sus manos, convirtiéndose en el enemigo número 1 de ellos. Era buscado y su cabeza tenía precio. Muchos se preguntarán si Sansón habría participado de la guerra donde los hebreos perdieron el arca, y la respuesta es que no, ya que solo los mayores de 20 años se podían enrolar como hombres de guerra, y para ese entonces, este musculoso solo contaba con 19 años. Sansón no fue conocido por empuñar una espada, todo lo que hizo fue con sus propias manos, y usando cualquier herramienta. Habiendo pasado cierto tiempo, y siendo ya Sansón un hombre adulto, se llegó hasta Gaza, y estuvo con una ramera, y fue dado aviso a los filisteos. Sabiendo lo que sucedía, a la medianoche se levantó. Y tomando las puertas de la ciudad, con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. La Biblia no ofrece mayores detalles acerca de cuál era la finalidad de llevarse esas puertas en sus hombros hasta aquella cumbre. En el año 1132 a.C., siendo ya de 38 años, y luego de 20 años de luchar y vencer a los filisteos, Sansón se enamora de otra mujer filistea, llamada Dalila. A Sansón no se le conoció mujer alguna que no fuera filistea, y debemos creer que es por obra del mismo Dios. En el caso de Dalila, Sansón otra vez cae débilmente ante los encantos de una mujer. Ya le había pasado antes con su primera mujer, la de Timnat, quien, bajo presión de los filisteos, logró sacarle el secreto del enigma del león y la miel. Pero en este caso, a Dalila no se le presionó bajo amenaza de muerte, al contrario, se le ofrecieron 5.500 siclos de plata, 1.100 por cada príncipe filisteo. Todo eso, para que averiguara cuál era el secreto de su mortal fuerza, y ella por supuesto, como no quería a Sansón, decidió por el dinero. Entonces Dalila puso todo su empeño en poner al descubierto a Sansón, y comenzó a preguntarle todos los días. Y Sansón, seguramente a manera de burla, le decía cualquier tipo de cosa sobre la razón de su fuerza. Dice la Escritura, que Dalila mantenía a un grupo de filisteos cerca de su aposento, quienes estarían dispuestos a atrapar a Sansón, una vez supieran el secreto de su poder. Y la primera respuesta engañosa por parte de Sansón, fue que si lo ataban con 7 mimbres verdes, jamás tendría fuerzas para librarse. Y lo tomaba a manera de juego, y permitió que Dalila lo atara con ese material. El mimbre es un material vegetal, que se usa para hacer cestos o canastos, muy conocido en nuestra región como pelo de guama, con que se fabrican los sombreros llaneros. Luego de tenerlo atado, dejaba que entrasen los filisteos y gritaba a Sansón. Y de un sacudón, rompía los mimbres y se escapaba. Dalila por supuesto se sintió engañada, y se lo reprochó a Sansón. Pero Sansón, lejos de imaginar la trampa de Dalila, parecía que no le importaba, y le seguía el juego. Esta vez le dijo que para perder su poder, tenía que ser atado con cuerdas nuevas, y así lo hizo Dalila, pero tampoco dio resultado, y lograba escapar. Pero Sansón no le preguntaba a Dalila cuál era el empeño de saber el secreto de su fuerza. Nada le parecía normal que ella misma lo atara, para luego alertarlo sobre la presencia de los filisteos. Dalila siguió intentando, y esta vez Sansón le dice, que si le teje 7 trenzas en su cabello con unas lienzas, y las clava al piso con una estaca, se acabaría su poder. Y fue Dalila y así lo hizo, y gritando nuevamente, Sansón se levantó y arrancó las estacas atadas a su cabello, como si nada. Luego de eso, Dalila siguió insistiendo, hasta que Sansón le declaró el verdadero secreto de su poder. Sansón le descubrió, que nunca por su cabeza pasó navaja, porque era nazareo de Dios, desde el vientre de su madre. Si fuera rapado, su fuerza se apartaría de él, y se debilitaría, y sería como todos los hombres. Y esta vez Dalila, sí estaba completamente segura, que le había declarado la verdad.
Hizo que le trajeran su recompensa, y mientras Sansón dormía en las piernas de Dalila, entró el filisteo, y sin despertarlo, cortó sus 7 trenzas de su cabello, quedándose sin su poder. Así fue que tomaron cautivo a Sansón, y lo llevaron preso. Le sacaron los ojos y lo pusieron a trabajar en una molienda. Pero al pasar el tiempo, los filisteos no se dieron cuenta que su cabello iba creciendo y su fortaleza también, pero estaba ciego. Un día, los filisteos estaban celebrando sus victorias, honrando a su dios Dagón, agradecidos que le habían entregado a Sansón, y mandaron a buscarlo a su celda, para ser objeto de escarnio delante de la multitud. Era el trofeo entregado por sus dioses, y estaban reunidas más de 3000 personas. Y aconteció, que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame, y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. La duda está, sobre el lugar donde estaban reunidos. ¿Estaban en el templo de Dagón? ¿O estaban reunidos en un sitio especial de concentración con grandes espacios? Se supone que pudo ser el templo de Dagón, ya que se le ofrecía sacrificio, pero si leemos el fragmento completo, observamos que la palabra templo nunca se usó allí, solo la palabra casa, pero en las costumbres de la época se solía llamar también casa a los templos. Por ejemplo, la casa de Dios se refería al templo de Dios. Sansón vio la oportunidad para vengarse y clamó a Dios por su fuerza. Entonces pidió, a quien lo llevaba de la mano, que lo colocara entre los muros del edificio, y éste le hizo caso, y colocando sus manos, una en cada columna, gritó, muera yo, junto con los filisteos, y derribó las columnas y se vino todo el edificio abajo, matando a todos los presentes, incluyéndole a él. Luego vinieron sus hermanos menores y se llevaron su cuerpo, llevándolo al sepulcro donde estaba su padre Manoa, entre Sora y Estaol.